tenemos al protagonista del día, a nuestro querido Tiriti Tram 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 Tram, Tiriti Tram 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 Tram, Tiriti Tram Tram Tram. Bueno, lo dejo porque es el protagonista del día. Hoy cambió de nuevo el mundo, o al menos esa delgada línea que dibuja los intereses a un lado y al otro del Atlántico, y que hizo que después de la Segunda Guerra Mundial existiera lo que podríamos decir una serie de países aliados, Estados Unidos y Europa, para luchar en lo que se denominó la Guerra Fría contra el comunismo, ¿no? contra Rusia. Del comunismo ya no quedó nada desde la caída del muro de Berlín, a pesar de que muchos se empeñen en atribuir a Vladimir Putin pues ese legado, ¿no? del comunismo en la actualidad. No queda nada. Es un populista más, como lo es también Trump, y de hecho esos polos tan opuestos han convergido para que se alíen, en este caso, contra los pobres ucranianos, que después de haber sido masacrados espectacularmente en su territorio para defender sus tierras, se han visto traicionados por quienes le estaban defendiendo. Este podría ser básicamente el resumen, y traicionados también por quienes les estaban proporcionando armas, porque no era por la democracia, no era tampoco por la libertad, era por el vil metal, que es por lo que funciona básicamente este mundo. Y en cierta medida decía que ese orden mundial ha variado, porque lo que ocurre a partir de hoy, a partir de mañana, es que Estados Unidos ha dejado de ser el socio de Europa. De hecho, llamó a Zelensky, Volodymyr Zelensky, dictador. Le llamó no sé cuántas cosas más, y exigió que Europa gastara mucho más dinero en armamento, cosa que nosotros, que estamos un poquito más desprendidos en estas cuestiones belicistas, pues nos cuesta rascarnos el bolsillo para invertirlos en misiles y en armas, ¿no? Y él se empeñaba que pasáramos del 2 al 5% del Producto Interior Bruto, que es una barbaridad de millones, que acabaría con algunos estados, ¿eh? No se vayan a creer que esto es fácil de resolver. Pero si él se retira de la mesa y dice que no voy a ayudar a Ucrania, vamos a tener que gastarnos ese dinero sí o sí, porque si no tenemos policía que nos defienda, tendremos que hacer nuestra propia policía. Es decir, que Trump ha ido a caballo ganador. Tanto si firmaba la cesión de las tierras raras, la reconstrucción de Ucrania, y se aliaba entre comillas con Putin para conseguir la paz y llevar la paz a Europa, como decirle que no está preparado para la paz y que ya llegarán otros tiempos, y que por lo tanto él se retira de esa negociación de paz. Mientras tanto hay personas, hay vidas que caen, sean del lado ruso o del lado ucraniano, ¿eh? Yo no me quiero posicionar. Pero van a ver que los juegos de la política tienen derivadas no solamente geopolíticas y geoestratégicas, sino que muchas veces estos objetivos van mucho más allá y rayan claramente nuestros temas de frontera. Rayan el tema de lo sagrado, del contacto con lo luminoso, incluso con lo extraterrestre, si ustedes quieren. Y esto lo sabemos pues porque a lo largo de la historia hemos encontrado ejemplos palmarios de la utilización de lo sagrado para hacer que las tropas pues reaccionen y se pongan en marcha contra ese enemigo común, a veces imaginario, otras real, como ocurrió durante las cruzadas, y Godofredo de Bouillon, que después de meses de asedio a Jerusalén no encontraba salida al conflicto, hasta que al lado de la muralla encontraron esta lanza, la lanza de Longinos, aquella que supuestamente perforó el costado de Jesús mientras estaba crucificado por parte del legionario romano Cayo Longinos, y a partir de ese momento ese objeto se convertiría en una suerte de objeto de poder que ambicionarían pues desde personajes como Herodes el Grande, Carlomagno, Napoleón o el propio Hitler, que se obsesionó muchísimo con este objeto, hoy día expuesto en Viena, en el Museo Hofburg de Viena. Tenemos también ejemplos de los nazis. Aquí está una fotografía de Heinrich Himmler
en su visita a Montserrat, en Barcelona, en la creencia de que allí se albergaban los documentos que acreditaban el lugar donde se encontraba el Santo Grial, porque Himmler, en su delirio, le había incluso construido una hornacina en un castillo en Babelsburg, donde tendría un lugar destacado para crear su especie de caballería, como el rey Arturo, ¿verdad?, con su mesa redonda, con su tabla redonda y sus objetos sagrados que hacían que su ejército se convirtiera en algo indestructible. Pero objetos sagrados los vamos a encontrar en muchísimas culturas. Esta es la piedra Scone, en la que era empleada en las ceremonias de los reyes escoceses en la Edad Media. Pero después de mucho tiempo esta piedra fue capturada por el rey Eduardo I de Inglaterra, que se la lleva, se la llevó para coronar a partir de entonces a todos los monarcas británicos. De hecho, Carlos III, el de los dedos porros, se sentó en esta silla con esa piedra sagrada. Y fíjense, también en Estados Unidos la moda de los objetos sagrados ha llegado al asunto de los Skulls and Bones. No sé si ustedes han oído hablar de esta logia, de esta hermandad de la Universidad de Yale, en el que podemos encontrar, por ejemplo, a el abuelo de Bush. Este es Prescott Bush, al lado del cráneo de Jerónimo. Jerónimo es un gran jefe indio, Jerónimo. Murió en 1909 y después de 2 décadas como prisionero en Forest Hill, en Oklahoma, pues dicen que el propio abuelo de Bush profanó la tumba de Jerónimo y se llevó el cráneo y algunos huesos como reliquia para practicar ciertos ritos en esa hermandad. Les voy a ahorrar porque acabamos de comer algunas de las cosas que hacían, que tenían que ver con el sexo y eran un poco escatológicas, pero que en esa logia se hacían. ¿Por qué? Porque se busca que una especie de conexión con lo sagrado. A mí me resulta sospechoso que en esa logia masónica o de corte masónico la mayoría de personajes que han desfilado por ahí han ocupado cargos relevantes dentro de la administración y muchos han llegado a ser presidentes de los Estados Unidos. Pero el expolio de piezas arqueológicas no se limita al cráneo de Jerónimo, sino que cuando hay conflictos bélicos, como fue el caso de la guerra de Irak, desaparecieron de las vitrinas de los museos de Bagdad muchos objetos. Algunos como esta tablilla de Gilgamesh. Gilgamesh, ya sabéis, es ese personaje que podríamos equiparar a nuestro Noé bíblico y que resultó que apareció en los Estados Unidos y después de un gran litigio se pidió la devolución a Irak. Objetos sagrados. Y ustedes se van a preguntar, ¿es posible, por tanto, que Donald Trump, esté en posesión del Arca de la Alianza? Ya está, ¿qué licor le han puesto a Guijarro en la comida, ¿no? Bueno, pues hay algo que a mí me llamó relativamente, hace relativamente poco la atención, y es que descubrí este recorte en el que estáis viendo que dice que las antigüedades israelíes están varadas en Estados Unidos. Y es que resulta que hay una historia fascinante que tiene que ver con la cesión de ciertos objetos del tesoro de Israel a Estados Unidos. Y entre ellas se encuentra una réplica exacta, tan exacta que se han invertido cerca de 3.000 kilos de madera de cedro de Egipto para hacer solo 40 kilos de la madera más purísima, después revestida con oro de 23,75 quilates, de acuerdo a los textos bíblicos, y se ha construido ese Arca de la Alianza. Veréis, todo tiene que ver con una festividad que es la Hanukkah. El origen de la Hanukkah
se establece en torno al 160 a.C. aproximadamente. Es una festividad judía que coincide más o menos en fechas con nuestra Navidad y que conmemora la recuperación por parte de los israelíes, o israelitas, mejor dicho, del segundo templo. Sabéis que el primer templo fue destruido por Nabucodonosor, el rey babilónico, y sobre sus cimientos los judíos tardaron la intemerata en construir un segundo templo. Todo era para seguir orando a Yahvé. Entonces, cuando logran recuperar ese templo, ese segundo templo, dejan una candela, ¿vale?, de aceite, que tenía aceite para un solo día. Y entonces ellos dicen, ¡ah!, se nos va a acabar el aceite, se nos apaga la llama, y si se nos apaga la llama, se nos acaba la conexión con nuestro Yahvé. Entonces, ¿qué hacen? Pues se van a buscar aceite. Y debían estar muy lejos de Jaén, digo yo, porque tardaron 8 días y solamente tenían aceite para un día, para que esa candela no se apagara. Pero, sin embargo, cuando ellos regresan 8 días más tarde, la candela sigue encendida. Y dicen, ¡ah!, ¡milagro! Y desde entonces esto lo celebran como la festividad de la Hanukkah. ¿Veis? Este es un auténtico candelabro del Tesoro de Israel que pude fotografiar precisamente en una de las visitas. Y en 2001, George Bush, después de los atentados del 11S, que sabéis, porque todo está hilvanado, sabéis que se dijo que si habían muchos judíos que habían salido de las Torres Gemelas, en fin, había un cierto clima de antisemitismo en los Estados Unidos, y George Bush pensó que una forma de acercar posiciones, de hacer una comunidad interreligiosa, sería celebrar la Hanukkah en la Casa Blanca. Y eso es lo que hizo en 2001, convirtiendo ese gesto en una tradición que se ha celebrado anualmente desde entonces. Tanto es así que vamos a encontrar fotografías de casi todos los presidentes de Estados Unidos celebrando esta festividad. De hecho, Bill Clinton tuvo además un incidente, porque es verdad que los demócratas han sido los que mayor, vamos a decir, apoyo han encontrado de la comunidad judía. No sé por qué, insisto, no es ironía. El caso es que durante la celebración de esta Hanukkah había una chica que no es la de esta fotografía, se llama Ilana Katan, que, bueno, al prender, por lo visto, una de las coletas que llevaba se le incendió y fue Clinton quien, al darse cuenta, le apaga el fuego de la cabeza. Milagro, milagro Hanukkah, y a partir de ahí se conoce que los demócratas se lo toman muy en serio y convierten lo que era una mera, vamos a decir, acto conmemorativo de encendido de la vela en una recepción a la que asisten prácticamente los líderes de la comunidad judía. Abro paréntesis. La comunidad judía en Estados Unidos es muy poderosa porque básicamente son los dueños de la banca, de las finanzas y de las obras que se llevan a cabo en los Estados Unidos. Otro de los que continuó con esa movida pues fue Barack Obama, que, insisto, celebró la Hanukkah pues para honrar la herencia y las contribuciones de la comunidad judía en los Estados Unidos y para promover, como os decía yo antes, un mensaje de inclusión y respeto hacia todas las tradiciones. ¿Y qué hizo Tiriti Trump? Pues también. Él ha celebrado 2 Hanukkahs. En 2018 organizó 2 fiestas con recepciones. Como no tengo wifi, esto era un vídeo, lo voy a dejar como imagen, ¿vale? Era simplemente para que vierais que estaba en movimiento y qué cosas se llevaban a cabo. Pero de las 2, la de 2019 quedó inconclusa. ¿Por qué? Todos recordaréis qué pasó en 2019, que nos cambió a todos la vida. El COVID. Llega el COVID, que por cierto he puesto una foto de Trump con mascarilla, pero fue uno de los abanderados del anti-mascarillas. Ha sido complicado encontrar una con mascarillas, pero digo, ¿cómo ilustro yo? A punto he estado de decirle a la inteligencia artificial, hazme a Trump con mascarilla, pero no, es él, de verdad. Y él había pedido unos candelabros a
al Tesoro de Israel para hacer un encendido y una exposición de objetos sagrados judíos en la Casa Blanca. La exposición nunca llegó a realizarse. Y como llega el COVID, a la hora de devolver los objetos, pues resulta que dicen, con buen criterio, que no era prudente utilizar los vehículos, los canales habituales de devolución, me imagino que sería una valija diplomática, y preferían esperar a que la pandemia estuviera controlada. De manera que hacen que un miembro del Ministerio de Antigüedades de Israel quede un poco como albacea de esas cosas, ¿no? Pero pasan algunos meses, el albacea pierde el rastro de los objetos y nadie sabe dónde han ido a parar. Tanto es así que el gobierno israelí hace una queja diplomática diciendo, oye, que quiero mis objetos, que son los objetos de mi tesoro, son objetos que consideramos sagrados y donde tienen que estar es en Israel. Y nadie los encuentra. Nadie, han desaparecido. Curiosamente, vais a recordar que en 2022, fijaos, 2019, 20, 21, 22, 4 años después, los objetos siguen sin aparecer, y el FBI hace un registro en la casa de Donald Trump que tiene en Mar-a-Lago, en Palm Beach, en Florida. Andaban buscando unos documentos que supuestamente Trump se había llevado ilegalmente a su casa. Esos eran documentos confidenciales. Y resulta que allí estaban los objetos sagrados. La pregunta es, con perdón de la palabrota, no está mi hijo, ¿no? Vale, no se dicen palabrotas. ¿Qué cojones hacían esos objetos sagrados en la casa de Mar-a-Lago de Donald Trump? Os empieza a intrigar la historia, ¿no? Bueno, al descubrirse la historia, las autoridades israelíes dicen que queremos las lámparas, que eran unas lámparas de arcilla preciosas, y queremos que nos la devolváis. Hay una nueva queja formal, ahora ya sabéis dónde están, queréis que la devolvamos. Y paralelamente a la noticia que recoge el diario Haaretz, que estáis viendo aquí, trascienden a la red de redes una serie de fotografías, como esta. Aquí estáis viendo a James O'Keefe al lado de un arca de la alianza. Esta imagen está abajo puesto Mar-a-Lago, que es la residencia privada con campo de golf incluido de Donald Trump. Hay que decir que este hombre es uno de los principales activistas de la ultraderecha estadounidense, que tiene un proyecto que se llamaba Proyecto Veritas, que de Veritas no tiene nada porque hacen mentiras, se dedican a falsear vídeos y a hacer memes con finalidades políticas. Y, por lo visto, asistió con otras personas a una recepción con Donald Trump en el que se presentaban los candelabros y el arca de la alianza. Algo que confirma esta otra mujer, Laura Loomer, a la que veis de nuevo con la famosa arca de la alianza. Yo, claro, empiezo a descubrir esto y empiezo a flipar. Digo, ¿pero qué me estás contando? Pero fijaos lo que dice esta mujer. Dice que fue presentada este arca en una cena privada en Mar-a-Lago con otras 20 personas, que lo sé porque fui una de las personas invitadas presentes en la cena, que estaba muy centrada en los temas de guerra espiritual y el judaísmo. Tócame los cojones, Mariloli. ¿Qué significa que está centrada en la guerra espiritual y el judaísmo? Pero esto no era cosa de chiflados, esto no era cosa de supersticiosos. A ver si va a resultar que también Tiriti Tram cree en estas cosas, que va de Adalid, casi de tocado de los cielos. Ahora entraremos en esa historia. Porque, ¿qué función tenía el arca? ¿Lo recordáis? El arca es básica. Reciben en el monte Sinaí los judíos a través de
de Charlton Heston, era Charlton Heston, que estaba allá arriba, con las tablas de la ley, de la zarza ardiendo, y las colocan dentro de un arca que es en la Biblia el objeto que tiene una descripción más precisa y le pone al recaudo a los levitas, una de las tribus judías, para que guíe al pueblo judío hasta la tierra prometida, hasta la tierra de Canaán. La tierra de Canaán es lo que está hoy en disputa, esto que llamamos Israel o Palestina. Yo no me voy a casar ni con unos ni con otros, aunque podría hacerlo históricamente. Y cuando llegan a la tierra prometida, el rey David recibe el encargo de hacer un templo en honor a Yahvé para depositar el arca, porque era un arma, es el que derribó al dar con las trompetas y vueltas en torno a las murallas de Jericó. Era en medio de las alas de los querubines que dibujan un triángulo, yo me revelaré a tu pueblo, dice la Biblia. Un intercomunicador, una radio para hablar con Dios. Y era una brújula estropeada, porque tardaron unos cuantos años en atravesar el desierto, pero era una brújula que guió al pueblo judío hasta la tierra prometida. Entonces deciden hacer un templo para conservarla, que no podía ser ostentoso, le decía, y además no podía erigirlo a alguien que tuviera las manos manchadas de sangre. Por eso David le dice, o elige a su hijo Salomón, para que sea él el que levante el templo. Y como él no es constructor, pero sí era muy sabio, le dice al rey Ciro, o recluta a los arquitectos para que erijan el templo. El que estáis viendo es el segundo templo, que fue levantado por Herodes, porque después de Nabucodonosor vino el emperador Tito, que arrasó con el templo, les dejó solamente el muro para que siempre pudiera ser recordado, y se llevó los objetos sagrados a Roma. De hecho, esta imagen es una imagen del arco de Tito en Roma, en la que distinguimos la menorá o candelabro de 7 brazos. No sé cómo va. Bueno, da igual. La veis, ¿no? Las trompetas y la mesa de los panes con la que se hacían los rituales en el templo. Todo esto se lo llevan. El arca de la alianza no está, ni se la espera. ¿Por qué? Porque el arca de la alianza parece que se perdió. Hay algunos que dicen que llegó al Monte Nebo, otros que seguiría en alguno de los huecos que está justo debajo del Monte Moriah, que es donde se erige hoy la mezquita de la cúpula dorada, la roca sagrada, el axis mundi, el eje del mundo. Mira que es grande el mundo, pues las 3 religiones han tenido que fijarse en ese punto como el lugar más sagrado. Ahí estaría supuestamente escondida ese arca, que es para los judíos fundamental por esas 3 razones, y porque tener el arca significa renovar el pacto con Dios y antecede la construcción del tercer templo, la llegada de su Mesías, lo cual coincide con los últimos tiempos. Esto es lo que creen no solo los fanáticos judíos, sino cualquier judío que está en la Haaretz, que está en el Parlamento. Fijaos, uno de ellos es este tipo, que reclama el arca que tenía Donald Trump. Consiguen llevarla a a Israel en octubre de 2024. Se ha tirado 5 años en Estados Unidos ese arca de la alianza. Y fíjense lo que dice. Dice, este hombre se llama Ohad Tal. Es un tal y cual. Dice, se refirió durante el acto de llegada del arca, que se celebró en el Hotel Rey David, que tiene vistas al Muro de las Lamentaciones, hicieron subir el arca hasta arriba para que pudiera tener un contacto visual el arca con el lugar que debe de albergarla, y dijo que el pueblo judío no lucha contra Hamás, no solo para restablecer la seguridad en Gaza o en la frontera norte del Líbano o contra Irán. Estamos luchando, dijo, para devolver al mundo la unidad que representan el arca, el templo y Jerusalén. Todo lo dice un político sensato, aparentemente.
y dice que el arca puede proporcionar una ayuda militar simbólica. Al igual que pasó en muchos de los episodios bíblicos, por ejemplo con los filisteos, luego hablaré de ellos, que tienen que devolver el arca porque empiezan a sufrir toda clase de penurias, pues dicen, vamos a repetir la historia, vamos a llevar este arca a Palestina, a Gaza, para ver si Dios les da fuerte. Esto es el concepto de guerra espiritual. Otro de ellos, presidente del Comité de la Constitución, Derecho y Justicia de Israel, que no es ningún pelagatos, insisto, dice que existe una conexión profunda, créanlo o no, entre los filisteos y el arca. La idea original, dice, era traerla físicamente a Gaza, pero nos estamos encontrando con algunos problemillas administrativos. ¿De verdad vais a montar una operación trompetas de Jericó? Mira, se me ha ocurrido aquí un nombre guay, para volver a llevar el arca a Palestina. Y es que, fijaos qué ocurre. Los romanos, que estaban muy asqueados de los judíos, porque eran muy revoltosos. Cuando digo revoltosos es que montaban una revuelta cada 2 minutos. Cuando consiguen un poco apaciguar todas las historias después de la guerra de los judíos, renombran el nombre como Palestina, que significa literalmente tierra de los filisteos. ¿Por qué? Porque los filisteos son el tradicional enemigo de los israelitas. Esto es muy heavy, porque según el primer libro de Samuel, cuando los filisteos roban el arca de la alianza, esto ocurre en el siglo XII a.C., Yahvé, como ocurre en Egipto, les manda varias pestes, ¿no? Y, claro, ellos ya podían haber ratones, porque además algunos de los efectos podrían ser equiparables a la peste bubónica, porque salían pústulas, salían bubones, pero no le echaron la culpa a los roedores, se lo echaron al arca. No tenían tampoco la conciencia muy limpia, ¿no? Y dijeron, ¿sabéis qué? Devolvámosle esto a los judíos, que aquí nos están matando. Y el caso es que, digo yo, que se limpiarían a partir de entonces o algo pasaría, pero lo cierto es que devuelven el arca y el pueblo palestino consigue seguir adelante. Pero esos eran los enemigos de Israel, los palestinos, es decir, los filisteos. Y ese odio que viene desde el siglo XII a.C., sigue vigente hoy. Esto es para fliparlo. Pero ¿qué pasa? Que el arca, como he dicho, se pierde, salvo que Indiana Jones la encontrara y se la llevara a los almacenes que todos hemos visto en la peli. Fijaos cómo es el actual gobierno de Netanyahu, que cuando llega el arca en 2024, le hacen una peregrinación para cargarla energéticamente. Imaginaos la movida. Se la llevan a Silo, que es la capital donde por primera vez dejan de tener el tabernáculo, que era esa especie de tienda de campaña donde albergaban el Arca de la Alianza, y la trasladan primero a Jericó, que fue la primera ciudad israelí habitada por judíos, según el Éxodo bíblico, y finalmente, como os decía, enseñándola en el Hotel Rey David con vistas al Muro de los Lamentos, que es lo único que les dejó Roma para que pudieran recordar siempre ese magnífico templo en honor a Yahvé. ¿Qué ocurre a partir de entonces? Que entran en juego los rabinos. Los rabinos. Bueno, que sepamos, por cierto, ahora que ha llegado la semipaz a Gaza, que sepamos, el arca no se ha movido de Jerusalén, pero yo no estaría del todo seguro. Este tipo se llama Haile Weiss, y por lo poco que he leído y visto en internet de él, debe estar como las maracas del machín, porque ha creado lo que llama el Sanedrín. Yo he puesto el nuevo Sanedrín. El Sanedrín, recordémoslo, era una asamblea llamado el Gran Atrio, consejo de ancianos del pueblo de Israel, que
participaba no solo de las amonestaciones, vamos a decirlo, religiosas, sino que tomaba partido en las cuestiones judiciales, ¿no? Por eso toman partido, en este caso, contra Jesús, en el juicio con Poncio Pilato, ¿no? Y una de las cosas que hace es intentar buscar apoyos a nivel internacional para la construcción del tercer templo de Israel. Esta es la maqueta. Están tan zumbaos que lo quieren llevar a cabo. Están convencidos de que estamos en los tiempos mesiánicos y que hay que aprovechar esa, digamos, situación geopolítica y geoestratégica en favor de los intereses de Yahvé, porque ellos están convencidos de que son el pueblo elegido y que tienen que continuar su pacto con Dios. Y él dice que tanto Putin como Trump tienen un papel parecido al que Ciro llevó a cabo, Ciro de Persia llevó a cabo en el 2500 años atrás. Manda unas cartas a Trump y a Putin, diciendo que es muy importante, primero, que reconozcan a Jerusalén como la capital de Israel, segundo, que apoyen la construcción del tercer templo, y aquí estamos viendo a Netanyahu, precisamente, en el día en el que se reconoce, que Estados Unidos reconoce Jerusalén. Pensad que todas las naciones de la tierra, menos Israel, para evitar conflictos, determinaron que fuera Tel Aviv la capital de Israel. Bueno, hacer de Jerusalén, que es una ciudad con gestión jordana, con gestión israelí, pero también con muchos intereses de las iglesias cristianas, sean católicas, ortodoxas o de otros credos, es un equilibrio de fuerzas muy curioso. Bueno, pues Trump decide firmar, aquí está el momento, el acto, en el que reconoce Jerusalén y los altos del Golán como parte de Israel. Ya la tenemos, de nuevo la tenemos. Y empieza a coquetear. Aquí tenemos a Donald Trump con su kipá, orando en el muro de las lamentaciones. El reconocimiento de Jerusalén como capital hace que la estación que lleva de Tel Aviv a Jerusalén lleve el nombre de Donald Trump. Esto, de verdad, no sé si estáis flipando como yo cuando empecé a ver todas estas conexiones. O sea, estamos gobernados por chalaos. Y el reconocimiento del presidente Trump, agradeciendo públicamente a los jefes de las yeshivot el apoyo público. Dice textualmente: muchas gracias, rabinos, les escribimos para expresarle nuestra profunda gratitud, señor presidente, especialmente a la luz de su reciente declaración de que las casas de oración deben considerarse esenciales. Usted ha dado voz poderosa a toda la buena gente, sabe sin lugar a dudas que ahora más que nunca debemos volvernos a Dios Todopoderoso, fortalecer nuestra fe y permanecer fieles a nuestros valores frente a estos problemas presentes. Este Wise no se conformó con Putin y Trump. También fue a ver a otro que es de la misma cuerda, Jair Bolsonaro, quien expresó su apoyo a la soberanía israelí de Jerusalén y expresó su apoyo a la construcción del tercer templo. Otro que también conocéis todos, aquí no lleva motosierras, sino kipá. Javier Milei no solo apoyó la construcción, ahora lo vais a ver, del tercer templo, sino que ha dado un giro a su política internacional argentina en un alineamiento incondicional con Estados Unidos. La construcción del segundo templo a manos de los romanos. This story took place after the destruction of the second temple by the Romans. Se encontraba Rabbi Akiva y sus colegas observando el monte del templo en ruinas y vieron a un zorro salir del lugar más santo de lo que era el templo. Rabbi Akiva and his colleagues
were observing the Temple Mount in ruins, and they saw a fox leave the holiest of holies in the temple. No podría haber una escena más desalentadora que aquella. There could have been no more disheartening scene than that. Frente a esta terrible escena, los rabinos lloraron en señal de duelo, pero Rabbi Akiva comenzó a reír. In the face of this terrible scene, the rabbis cried in mourning, but Rabbi Akiva started to laugh. Sus colegas le preguntaron cómo podía reír frente a semejante tragedia, a lo que Rabbi Akiva respondió: His colleagues asked how he could possibly laugh in the face of such a tragedy, to which Rabbi Akiva answered, hay una profecía acerca de la destrucción que relata que un zorro irrumpiría en el lugar más santo. There's a prophecy about the destruction that says that a fox will break into the holiest of holies. También hay otra profecía que relata que este mismo lugar será reconstruido. There is another prophecy that says that the same place will be rebuilt. Ahora que veo con mis propios ojos cumplirse la primera profecía, Now that I see with my own eyes the first prophecy come true, me río de alegría y esperanza, ya que de seguro se cumplirá la segunda profecía. I laugh in joy and full of hope, as the second prophecy will surely come true. Que tiene que erigirse aquí. Esta es la mezquita de Kubal Sakra, o cúpula dorada. En su interior, Pat y yo no la pudimos ver porque no somos musulmanes. Esta también es una ilegalidad que hacen las autoridades jordanas. Esto debiera de ser un monumento de toda la humanidad, y sin embargo solamente los musulmanes tienen acceso a la misma. Tienes que decir los preceptos del Islam en árabe para poder entrar. Pero si alguna vez tenéis oportunidad, porque hay algunos vídeos en el interior, veréis que hay una piedra que es la cima del monte Moriah. Lo que las tres religiones consideraron como el lugar más sagrado del mundo, habida cuenta de que es la roca en la que Jacob tuvo ese sueño de escalera, una escalera que conectaba con el cielo y que bajaban los ángeles a través de ellas. Se le revela además la descendencia hasta los tiempos de Cristo. Es el lugar en el que Abraham es retado para sacrificar a su hijo, y es también el lugar, de hecho hay una huella que muestra el lugar que la burrita que llevaba Mahoma pisa y comienza el Misraim, que es el vuelo sagrado. Todo eso acontece en este palmo de terreno que es sagrado para las tres religiones, y que siempre se ha dicho, si algo le pasara a este lugar, que es el tercero más sagrado para el Islam, desencadenaría un conflicto, posiblemente una tercera guerra mundial. De hecho, durante la Guerra de los 6 días, toda una serie de soldados, entre las que estaba el rabino jefe del ejército Shlomo Goren, que es el que después fundaría el Instituto del Templo, dijo: pongamos 100 kilos de dinamita y nos la cargamos, y fuera el problema. Eso es lo que se busca, tener los terrenos adecuados, pero para ello eran necesarios varios preceptos que tienen que darse. Y es que tiene un ejército de rabinos, de estudiosos de las Sagradas Escrituras, de los libros de la Torá, para que todo sea con precisión milimétrica acorde a lo que dicen los textos sagrados. Y este instituto, llamado Instituto del Templo, lleva años buscando la financiación necesaria para no solamente tener los planos arquitectónicos del tercer templo, cuya maqueta antes os mostraba, sino también cómo estaban compuestos los trajes de los sacerdotes, las piedras que llevaban en los pectorales, la vaca roja cuyas cenizas hay que quemar para esparcir y de nuevo, sacralizar ese terreno que ha sido mancillado poco más o menos que por el Islam. Y ese tipo de historias del Instituto del Templo, cuando tú empiezas a ver titulares, empiezas a estremecerte. Aquí veis uno que dice: Grupo Judío comienza a recaudar fondos para construir el tercer templo.
escuela en Jerusalén capacita a sacerdotes levitas para el tercer templo. Llegada de las novillas rojas a Israel para despierta el entusiasmo profético. Y el Instituto del Templo alienta a esperar por el tercer templo en un nuevo vicio. Es decir, están como las putas maracas del machín y no van a parar hasta que tengan el último de los objetos que les falta. Porque lo tienen todo. Cualquiera que vaya a Israel verá, cuando estás bajando desde el Cardo Romano hacia el Muro de las Lamentaciones, que hay una menorá de oro gigantesca, hecha acorde a lo que dicen, que está con un cristal blindado, protegida por ese cristal blindado. Hay un museo en el Instituto del Templo donde están ya hechos, confeccionados, con la seda purísima, las piedras del Urim y Tumim de los pectorales. Está todo menos lo que no tienen, el arca. Y por eso hicieron traer 3.000 kilos de madera de Egipto, de cedro de Egipto, porque supuestamente es donde se construyó el arca. Hicieron fundir oro de los quilates específicos que dice la Biblia, construyeron acorde a las medidas que dice específicamente la Biblia, y tenemos este objeto, el que tenía Donald Trump en Mar-a-Lago, al que le han metido algo más dentro. Teoría, ahí dentro iba la vara de Aarón, iba la máquina del maná, maná. No era ese maná, pero yo sí que si no suelto una gilipollez no me quedo tranquilo. El maná, y las tablas de la ley, ¿vale? Tablas, no matarás, no desearás a la mujer del prójimo. ¡Ja! Mentiroso, que se lo digan al Joaquín, ¿no? Al Derbeti, coñao. Bueno, pues le colocan una Torá, un rollo, que sobrevivió de los campos de exterminio nazis. Ahora es lo que está en el interior de este Arca de la Alianza. Y vosotros diréis, ¿y bueno, qué esperaba Donald Trump de tener el arca y estos objetos? ¿Es que os lo imagináis viendo algún ritual, alguna historia? ¿O en realidad estaba buscando una suerte de protección, como han hecho muchos otros antes que él con esos objetos sagrados? ¿Es casualidad? Me pregunto. Que Trump saliera indemne de dos. O sea, imaginaos este primer atentado, que él estaba en un primer plano de la tele. Si el tirador no falla, tenemos un primer estallido de cerebro que no quiero ni imaginar. O sea, es que es brutal. Y sin embargo, salió indemne, le rozó la oreja. Los grupos católicos, ultracatólicos y rabínicos le dan el apoyo, creen que es el elegido, que es el ungido, que es el que tiene que liberar al mundo del nuevo orden mundial satánico. Y dice, espera. La vena hay que ponerla bien, porque esto del nuevo orden mundial, que me flipa, el NOM. Esto es como y tal, que hablan los millennials y estas cosas, ¿no? Pues el NOM, o ellos relacionan el NOM con Soros, con el globalismo, con la Agenda 2030. Es decir, todo esto, de lo que ahora parece estar huyendo la más absoluta actualidad, está en los principios activos de las creencias de toda esta gente. Es verdad que Estados Unidos siempre ha tenido a Dios presente en todos lados, pero a mí me ha costado ver, por ejemplo, en este último consejo iba a decir consejo de ministros, no es un consejo de ministros como tal, es la reunión de equipo de las responsabilidades gubernativas de Donald Trump, rezando antes de iniciar la reunión. No, que me parece legítimo, esto no lo critico, pero me choca, ¿verdad?, que en una cuestión que es más burocrática, administrativa, de gestión, tú estés apelando constantemente a Dios. Y Dios está presente ayer incluso en la discusión que tenían con Zelensky, que empezaba a las puertas diciendo, vienes muy elegante hoy, que siempre ha ido vistiendo igual, y el otro le contestó, mientras haya guerra voy a ir vestido así, luego tal vez me compre un traje como el que llevas, le dice a Trump, o tal vez un poco más barato, le dice Zelensky. O sea, ya los ánimos venían
calentitos, ¿vale? Venían calentitos, claro. Solo que el vicepresidente empezara a hablar, aquello ya fue el Armagedón, que es, por cierto, lo que esperan los judíos acontezca una vez esté levantado el tercer templo. Entonces, o sea, están trabajando para eliminarse. Bueno, es que, según sus creencias, se abrirán las puertas que están tapiadas hoy día del muro oeste y la resurrección de los muertos, todos los que han caído, volverán a la vida, además jóvenes, lozanos y tíos y tías buenas. Con lo cual, ese es el premio, porque llega su Mesías, que no es Jesús, es otro. Esta es la idea que abrigan todos ellos y que además me llama la atención. Os recomiendo este artículo de este filósofo, Richard Sherwin, que es: ¿qué ven los cristianos fundamentalistas en Trump? Sabéis que hubo un pastor evangélico que anticipó en marzo el atentado, el primero de los atentados contra Donald Trump, y están convencidos, insisto, de que él es el ungido. Pero en este artículo él dice: si eres capaz de mirar desde fuera del código hermenéutico que tienen estos del fundamentalismo cristiano, veréis que es natural que Trump parezca no un hombre dulce, sino todo lo contrario. Es un tipo despiadado, egoísta, decidido a maximizar el poder, la riqueza y los placeres carnales. Por eso tengo mucha curiosidad por ver la lista Epstein, ¿verdad? Que hay algunas fotografías de él y en esa isla de los pedófilos. De manera que, mientras que para unos Trump es el elegido, también para otros hay un movimiento a la contra. Le van a convertir, si es que no lo es ya, en el verdadero anticristo. Porque si efectivamente esa guerra espiritual tiene que ver con erigir un templo, con favorecer a ciertas castas sociales o religiosas en favor de otras, de no respetar, en definitiva, las creencias de cada uno y en imponer de una forma imperialista tus ambiciones, realmente es lo más parecido a lo que podríamos denominar la llegada del anticristo. Muchísimas gracias.